Bueno, ¿cómo están? Les había prometido en otra ocasión, cuando vimos tipos de articulaciones, que se iba a venir el video de géneros de articulaciones sinoviales, que suele ser un tema que también suele dar dificultad en cuanto a cómo diferenciarlas, cómo caracterizarlas y cómo detectar qué género articular es. Les vuelvo a pedir, aprovechando esta vez al principio del video, que me comenten qué les parecen los videos, que me sugieran temas que les interesen, que consideren que requieren algún apoyo, alguna ayuda para el estudio, ya sea de la anatomía, de la fisiología, de la biomecánica, de algún tema vinculado al aprendizaje, a la motricidad, al aprendizaje motor, al entrenamiento, en fin. eh, Tengo la idea de comenzar a producir más videos para estudiantes, para gente en general que le interese en este tipo de temas. Así que si ustedes comentan en los comentarios, valga la redundancia, y sugieren temas, quizá podemos ir construyendo una comunidad con contenido académico y con cierto grado de calidad en la medida que se pueda. ¿Sí? Así que bueno, vamos entonces a esta clase o este video donde intentaremos definir los 6 géneros de articulaciones sinoviales según las características de sus superficies articulares. ¿Sí? Entonces, la forma de la superficie articular va a ser lo que definirá entonces el género articular. ¿Sí? Primero, recordar el concepto de superficie articular. La superficie articular es aquel espacio del hueso que es parte de la articulación. El hueso presenta diferentes accidentes óseos, diferentes estructuras, diferentes superficies, relieves. Hay relieves, estructuras que no son articulares, como por ejemplo en el húmero, el tubérculo mayor, el tubérculo menor, el surco intertubercular, etcétera. Pero hay estructuras, hay relieves que son articulares, es decir, que forman parte de una articulación en particular. Volviendo al caso del húmero, la cabeza humeral, por ejemplo, o bien en la epífisis distal, el cóndilo, la tróclea, etcétera. ¿Sí? Entonces, según cómo es la configuración anatómica de esa superficie articular, vamos a tener el género articular. ¿Sí? Por un lado, si las superficies articulares tienen forma esférica, va a ser una esferoidea, o también conocida como enartrosis. Si las superficies articulares tienen forma de elipsoidea, ¿sí? O redondeada, va a ser considerada una condilia, ¿sí? O bien elipsoidea. Si su superficie articular es plana, pero con cierta concavidad y convexidad recíproca, se la va a llamar celar o silla de montar. ¿Qué sería esto de concavidad y convexidad recíproca? Es decir, son dos estructuras en las cuales, las vamos a ver cada una en detalle ahora. Cada una de ellas presenta una concavidad y la otra una convexidad, por lo cual la concavidad de una va a terminar siendo la convexidad de la otra y viceversa. De esa manera, también la podemos encontrar como encaje recíproco. Existe una reciprocidad en esas superficies articulares que permiten determinados grados de movimiento en esa articulación. Otra articulación va a ser la trocoide o pivote, que se caracteriza por tener una superficie en forma cilíndrica, como también veremos en un ratito. Un agínclimo o troclear es cuando tenemos una polea, ¿no? Una tróclea como superficie articular, y finalmente una articulación plana o artroidea, donde sus superficies son ligeramente planas y deslizan entre sí para los movimientos que pueden realizar. Entonces vamos a comenzar con la siguiente, las esferoideas,
o en artrosis, ¿sí? De las cuales las más emblemáticas vamos a encontrar la glenohumeral, ¿sí? Acá arriba, la glenohumeral, y por otro lado, la coxofemoral, ¿sí? ¿Qué sería lo que le da la característica de artrosis? Bueno, justamente la superficie articular, tanto del húmero como del fémur, va a ser una especie de esfera. En el caso del húmero es un tercio de esfera, en el caso del fémur dos tercios de esfera. Esa esfera va a articular con una cavidad. En el caso de la escápula, una cavidad glenoidea. En el caso del coxal, una cavidad cotiloidea o acetábulo, presentando una concavidad para alojar esa convexidad que presenta la cabeza tanto del húmero o del fémur según corresponda. Acá podemos ver una imagen de cómo se vería la cabeza humeral, bien redondeada. Por lo tanto, las enartrosis van a dar lugar a tres planos de movimiento. Son articulaciones multiaxiales o triaxiales. Es decir, pueden realizar abducción-aducción, flexión-extensión y rotaciones laterales y mediales, ¿sí? En artrosis, entonces. Por otro lado, vamos a tener articulaciones o cuya superficie articular va a ser un cóndilo en forma elipsoidea. Por eso son elipsoideas o condilias. Uno de los casos más conocidos es la articulación húmero-radial, ¿sí? Donde el cóndilo del húmero articula con la cúpula radial. Por otro lado, podemos tener la radiocarpiana, ¿sí? En la cual el carpo o algunos huesos del carpo, principalmente el escafoides, ¿sí? Parte del semilunar, forman el cóndilo que va a articular con la especie de cavidad glenoidea del radio, ¿sí? En la rodilla también vamos a encontrar una articulación condilia, en este caso sería una bicondilia, ¿sí? Pues son dos cóndilos, en realidad. O algunos casos las pueden mencionar como bicondilia doble, porque son cóndilos a nivel superior y los cóndilos de la tibia, ¿sí? Si bien los cóndilos tibiales pueden considerarse o llamarse también mesetas tibiales, autores los mencionan como cóndilos tibiales también. Entonces, volvemos. La articulación de la rodilla entre el fémur y la tibia, entre el fémur y la tibia, es una articulación condilia o de tipo elipsoidea, ¿sí? No confundir con la que veremos en un ratito, que es la articulación entre el fémur y la rótula. Ese es otro género de articulación, ¿sí? Antes de continuar, aclarar que la mayoría de las imágenes son sacadas de Ken Hub, es un sitio web libre con lo cual son imágenes de público alcance en el caso de que quieran encontrarlas. Eh, la articulación que continúa es la sellar o celar, ¿sí? O silla de montar, encaje recíproco también, ¿sí? Voy a correr acá y fíjense, esto es lo que les decía hace un ratito en relación a las superficies que presentan una concavidad y una convexidad que van a ser recíprocas entre sí, ¿sí? Una concavidad de una de las superficies termina teniendo reciprocidad con la concavidad de la otra. Convexidad de un lado, concavidad del otro y viceversa. Estas articulaciones van a presentar movimientos biaxiales, ¿sí? De flexión-extensión, de abducción-aducción también. Me estoy dando cuenta que no aclaré que la articulación condilia también presenta movimientos solamente en un solo plano, ¿sí? Son movimientos de flexión y extensión. Pueden tener leve movimiento de abducción-aducción, pero muy leve, muy leve en el caso de la rodilla, muy leve en el caso del codo, y puede haber un movimiento sí pronunciado a nivel de la muñeca, ¿sí? Dada la superficie tal como es, ¿sí? Entonces, una elipsoidea puede presentar movimientos de flexión y extensión y abducción-aducción, dependiendo el nivel de estabilidad de esa articulación. En el caso de las sillas de montar, celar o encaje recíproco, abducción-aducción,
flexión, extensión. Tal es el caso de la esternocostoclavicular, ¿sí? O bien la trapecio metacarpiana, ¿sí? La articulación del trapecio con el primer metacarpiano. Esa es una articulación en silla de montar, la que permite los movimientos en todas las direcciones del pulgar, ¿sí? Bien. Vamos a la trocoide. Una articulación trocoide es aquella que presenta como superficie articular una estructura cilíndrica, como puede ser el apéndice, perdón, el apófisis odontoides, ¿sí? Odontoides del axis, con, en este caso, el atlas, ¿sí? Acá tenemos el atlas y lo que vemos acá es la apófisis odontoides del axis, que presenta una superficie cilíndrica, por lo cual los movimientos van a ser meramente rotacionales, ¿sí? La articulación trocoide permite movimientos de rotación. Lo mismo pasa a nivel del cúbito con el radio, formando la radio cubital proximal, por ejemplo, donde su superficie articular es la cabeza radial en forma bastante esférica, ¿sí? Dando lugar a ese cilindro que es como una especie de pastilla ahí, envuelto por un ligamento, el ligamento anular, permitiendo así la pronosupinación. Recordemos que los movimientos rotacionales se dan en el eje longitudinal, ¿sí? Una articulación troclear o gínglimo la vamos a encontrar cuando su superficie articular es una tróclea, una tróclea. Una tróclea es una polea, ¿sí? Vamos a encontrar una tróclea, por ejemplo, a nivel del codo, ¿sí? Como estructura de la epífisis distal del húmero. Ya hemos hablado de la condilia, que es parte del codo también. La otra articulación, parte del codo, además de la condilia, húmero radial y además de la cubital o radiocubital con el cúbito y el radio, vamos a encontrar el húmero con el cúbito, formando así una articulación troclear o gínglimo, la cual permite solamente ahí sí movimientos de flexión y extensión. En este caso, la tróclea con la escotadura troclear del cúbito va a formar la articulación del codo o húmero cubital. Vamos a encontrar también una troclear o gínglimo a nivel del fémur con la rótula, ¿sí? O articulación femoropatelar o femororotuliana. La tróclea va a estar siendo parte del fémur y la rótula, en su carilla articular, que es la cara posterior de la rótula, va a articular de esa manera, formando una articulación troclear, permitiendo también el movimiento de flexión y extensión. Y finalmente vamos a encontrar las articulaciones planas. Las articulaciones planas o artroideas podemos ubicarlas a nivel, por ejemplo, de la clavícula con el acromio, ¿sí? La acromio clavicular. A nivel de las articulaciones cigapoficiarias, las articulaciones de las carillas articulares de las vértebras, ¿sí? Del arco posterior vertebral. Y a nivel del carpo, por ejemplo, entre los huesos carpianos. Las articulaciones intercarpianas son articulaciones planas. Los movimientos que permiten las articulaciones planas son deslizamientos y sus superficies son justamente planas. Justamente. Es tan gracioso como eso. A ver si me sale esto. Son superficies planas. Ah, qué bueno eso. Bien, no sé si y yo tengo un dispositivo acá, como una consola de sonido, que emite, o sea, me permite conectar el micrófono al audio de la computadora y esa consola tiene, es una consola muy simple, pero tiene un botoncito para la risa y los aplausos, pero no sé si ustedes van a escucharlo. Después déjenme en los comentarios si se escuchan los aplausos o las risas. Miren los aplausos. Eh, Qué bueno. Bien, entonces las articulaciones planas son aquellas cuyas superficies articulares son relativamente planas y permiten deslizamiento entre ellas, ¿sí? Se les ocurren
algunas otras articulaciones que no hemos mencionado, que hay bastantes, y poder ubicarlas o identificar qué género de articulaciones son, bueno, también pueden preguntar, pueden comentar, ¿sí? Nada, estoy dando apertura a este canal para intentar construir una pequeña comunidad que le interese el aprendizaje del cuerpo humano, del aprendizaje en general, del aprendizaje motor en particular, de la fisiología e incluso de la filosofía y de las ciencias humanas en general. Espero les haya servido y bueno, nos estamos viendo en otra oportunidad, espero. Hasta pronto.